Bueno, vamos a comenzar a discutir sobre los temas de flotación y estabilidad que son de los subtemas que se incluyen dentro de la unidad 2 de estática de fluidos. Bien, el primero de los conceptos que vamos a trabajar es la flotación. Si un objeto es sumergido en un fluido, como lo muestra aquí en la figura, ¿verdad? Tenemos un objeto cilíndrico, sólido que está dentro de un fluido. ¿Verdad? Experimentará una fuerza de empuje. Esta fuerza de empuje es la que actúa de manera vertical. Se le llama fuerza de empuje, fuerza de flotación o boyante. Dentro de este cuerpo, pues van a haber fuerzas debido a la gravedad, es decir, fuerzas de cuerpo. Vamos a tener fuerzas superficiales como son la presión también. En la cara superior puede actuar una presión, le he llamado P, debido a la columna de fluido que se encuentra sobre él. Estamos hablando de esta columna de fluido. Puede tener una altura H. Entonces, debido a esta columna de fluido, como hemos visto por la ley de Pascal o de la hidrostática, bueno, entonces tenemos una presión manométrica debido a esta columna de fluido. También vamos a tener una presión en la cara inferior de este cilindro. Esta presión P va a ser igual a esta otra, pero adicionalmente vamos a tener este término que aparece acá, este gamma por H, donde gamma es el gamma del fluido y esta H pues es la altura, ¿no? O sea, esta altura del cilindro. Por lo tanto, la presión que se encuentra abajo va a ser, bueno, una presión que corresponda a toda esta altura, ¿verdad? Desde la superficie libre del fluido hasta acá abajo, ¿verdad? Por eso es que decimos que es la presión P más toda esta altura del cilindro. Bien, entonces la presión P más ρ por G, ¿verdad? Que sería el gamma, ¿verdad? El gamma del fluido sería la densidad por la gravedad y multiplicada por la H, ¿verdad? Entonces, esa diferencia de presiones que vamos a tener ahora de la presión en el fondo del cilindro y la presión en la cara superior del cilindro me va a dar la fuerza de flotación o la fuerza boyante o el empuje que actúa sobre este cuerpo, el cual actúa siempre de forma vertical y sobre el centro de flotación del volumen de fluido desplazado. Que este concepto último que he mencionado lo voy a discutir un poquito más adelante. Bien, entonces hemos hablado de que este cilindro tenía esa altura H, más la H chiquitita, minúscula, pues me va a dar esa presión en el fondo. Consideremos que la superficie del cilindro, tanto en la cara superior como en la cara inferior, va a ser A. Bien, entonces las fuerzas horizontales en la pared del cilindro pueden ser ignoradas. Es decir, la presión que actúe aquí, ¿verdad? Puede ser compensada con la presión que actúe de este otro lado, ¿verdad? Lo mismo con una presión que actúe acá abajo, ¿verdad? Esta presión es compensada por otra presión que actúa justo en el sentido contrario, de tal manera que todas las presiones laterales que actúan sobre la pared vertical de este cilindro son compensadas unas con respecto a otras. Si ustedes observan, la longitud de las flechitas que he dibujado son diferentes, indicando que en la parte superior del cilindro, bueno, la presión es más pequeña que en la parte inferior. Bien, entonces si ignoramos las fuerzas superficiales en las paredes verticales del cilindro, entonces únicamente voy a considerar ahora en mi análisis de las fuerzas superficiales la presión, tanto en la cara superior como en la cara inferior del cilindro. Entonces, la diferencia de las fuerzas de presión en la parte superior y en la base del cilindro las puedo expresar por medio de esta ecuación, donde esta es la presión en la base del cilindro y esta es la presión en la cara superior. Esta diferencia de presiones multiplicada por el área, pues me va a dar una diferencia de fuerzas. Esa diferencia de fuerzas es la fuerza de flotación, que sería igual entonces, al simplificar términos acá, me quedaría ρ G H por A, donde este ρ G es el gamma del fluido, esto es gamma del fluido. Luego esa H por A, si ustedes observan, la altura del cilindro multiplicada por su área, el área de la base, es el volumen. En este caso, el volumen
que tenemos aquí del cilindro es exactamente igual al volumen de fluido desplazado. Por lo tanto, lo coloco acá en la fórmula. Rho G por el volumen desplazado. Y esto es igual a gamma por el volumen de fluido desplazado. Y lo que tenemos acá es la ley de Arquímedes. La fuerza boyante o la fuerza de flotación o el empuje es igual al peso del fluido desplazado. Ustedes observan que gamma por el volumen de fluido desplazado es una fuerza, es el peso del fluido desplazado. Gamma tiene unidades de Newton sobre metro cúbico y el volumen pues evidentemente tiene unidades de metro cúbico. Entonces esto es Newton, tenemos unidades de Newton. Entonces es un peso, es una fuerza. Entonces ahí abajo les dejo bueno, el significado de cada uno de estos términos. Vea, BD es el volumen de fluido desplazado, Rho y gamma la densidad y el peso específico del fluido respectivamente. Quizás aquí aclarar que si el cuerpo no se encuentra totalmente sumergido, como en el caso que estoy presentando acá, sino que el cuerpo podría estar flotando, por ejemplo, que el cilindro estuviera por acá, entonces, en este caso, el volumen del cilindro no es igual al volumen del fluido desplazado. Habría que calcular el volumen de fluido desplazado únicamente con esta porción del cilindro. Entonces, yo debería de conocer esta distancia, que le voy a llamar ahora L, ¿verdad? Y multiplicada por el área, que el área siempre sería la misma, ¿verdad? Entonces, ahora el volumen de fluido desplazado, pues ya no sería el volumen de todo el cuerpo, ¿no? Que ahora solo sería L por A. ¿Verdad? Y ahí hay que tener cuidado. ¿Verdad? No hay que confundir el volumen del cuerpo con el volumen del fluido que él está desplazando cuando se coloca en el fluido. Puede ser, ¿verdad?, que sea el volumen de todo el sólido, ¿verdad?, de todo el cuerpo, porque está totalmente sumergido. En ese caso así va a ser siempre, pero si el cuerpo está flotando, entonces puede ser que una fracción del volumen es la que esté desplazando líquido. Entonces hay que calcular esta cantidad de volumen de fluido desplazado para luego utilizar la ecuación del principio o la ley de Arquímedes. Bien, entonces con flotación creo que eso tendríamos. Les he dejado en la plataforma de Sakai un ejercicio que le he llamado ejercicio de flotación. Es el ejercicio que habíamos discutido ya previamente sobre un hidrómetro o un densímetro. Entonces, por favor, estudienlo, véanlo, como a modo de ejemplo. Bien, aquí está, el enunciado de él, es lo que habíamos trabajado. En la plataforma de Sakai está resuelto. Y si tienen alguna consulta, pues me pueden escribir. Luego, el segundo concepto que vamos a ver es la estabilidad. Aquí mencionaba de que habían dos casos. La estabilidad de un cuerpo que está totalmente sumergido en el fluido y el caso en que un cuerpo está flotando sobre el fluido, es decir, una porción, una fracción del volumen del cuerpo está sobre la superficie libre del fluido. ¿Eh? Para cada uno de estos casos tenemos un criterio que me permite definir si el cuerpo es estable o no. Cuando nos referimos a estable, nos referimos a una condición del cuerpo en el cual si yo le genero alguna perturbación, él puede regresar por sí solo a su posición original. Por el contrario, si yo genero una perturbación sobre el cuerpo en la posición que se encuentra y él pues se da vuelta, se vuelca, entonces y no regresa a su posición inicial, digo que el cuerpo está inestable, es inestable. Entonces, el primero de los casos que vamos a trabajar es los cuerpos sumergidos, que están totalmente abajo de la superficie libre del fluido. Entonces, el criterio para saber si estos cuerpos son estables es que el centro de gravedad debe estar por debajo del centro de flotabilidad. Bien, quizás aquí definir primero esos dos conceptos, ¿verdad? El centro de gravedad. El centro de gravedad sería el punto geométrico en el cual yo puedo considerar que toda la masa de ese cuerpo se encuentra concentrada y por lo tanto ahí es donde yo colocaría la fuerza, ¿verdad?, la acción de la fuerza. En ese punto de ese cuerpo yo podría poner que ahí está el peso, por ejemplo, ¿verdad?, porque ahí está concentrada toda su masa. Un ejemplo sería una esfera.
¿verdad? Si yo tengo una esfera, por ejemplo, una pelota, ¿dónde yo ubicaría su centro de gravedad? Lo ubicaría justo en el centro, ¿verdad?, de esa esfera. Y ahí podría decir que actúa el peso. Si yo tengo un cubo, yo podría decir que en el centro justo del cubo está el centro de gravedad. Si yo tengo, por ejemplo, un cilindro, yo tuviera un cilindro, por ejemplo, más o menos así, como el que estoy dibujando acá, entonces, ¿dónde estaría el centro de gravedad? Bueno, yo me imaginaría que aquí pasa una línea justo por el centro del cilindro, justo en el centro del cilindro está pasando la línea, ¿ve? Y el centro de gravedad estaría entonces aquí, ¿ve?, a la mitad, ¿ve?, de su altura y justo en el centro, ¿ve?, aquí, justo, si esta es la altura, ¿verdad?, H, pues él estaría a H medios de una de sus caras y en la línea que pasa justo en el centro del cilindro. Ahí estaría el centro de gravedad. En el caso de un cono es un poquito más difícil de definir dónde está el centro de gravedad, ¿verdad? O quizás en el caso de una mitad de una esfera, ¿verdad?, la mitad de una pelota o la mitad de una naranja, es un poquito más difícil definir dónde está concentrada ahí toda la masa, el punto geométrico. Pero para eso vamos a ver tablas, ¿verdad? Hay unas tablas que les indican dónde está ubicado el centro de gravedad de diferentes cuerpos. Entonces ya se las voy a mostrar. El otro concepto es el centro de flotabilidad. Bien, el centro de flotabilidad sería el punto geométrico donde está concentrada la masa, pero del volumen de fluido desplazado. Quizás es la manera más sencilla que lo podría expresar. Entonces, digamos que si este cilindro estuviera en un fluido, vamos a ponerlo por acá, así, y la mitad del cilindro estuviera sumergida y la mitad estuviera afuera. Hemos dicho que aquí está H, ¿va? Esta es la altura del cilindro, asumiendo que aquí es H, ¿no? Entonces, el CG, que es el centro de gravedad del cilindro, siempre estaría acá, ¿va?, porque eso es del cuerpo, es del sólido, ¿no? Este sería mi CG, ¿va? Pero el centro de flotación sería el punto donde está concentrada toda la masa, pero del volumen de fluido desplazado. O sea que solo sería de trabajar con esta parte. Y esta parte tendría, ¿verdad?, H medios, hemos dicho. Entonces, el centro de flotación estaría justo aquí, justo en el centro, ¿verdad? Y podríamos decir que va a estar a una elevación, lo voy a poner aquí, porque puede ser de cualquiera de las caras, ¿verdad?, que sería H cuarto, ¿verdad? Sería la mitad de H medio, o sea, sería H cuarto, ¿verdad? Por eso les digo que el centro de flotación, que en este caso es CB, ¿verdad?, se refiere, ¿verdad?, al volumen de fluido desplazado y el CG se refiere al cuerpo, ¿verdad?, al cuerpo sólido. Bien, entonces volvemos con los criterios de estabilidad. Bueno, para cuerpo sumergido, aquí tengo un cuerpo sumergido en el cual podemos imaginarnos que es una elipse probablemente hueca, ¿verdad?, y en la parte inferior del hélice se ha colocado alguna masilla o algún tipo de sólido adherido aquí, ¿verdad?, en la parte inferior. Entonces, el centro de gravedad, que es donde actúa el peso, el centro de gravedad se ha movido, se ha desplazado hacia abajo, porque hay más masa en la parte de abajo que en la parte de arriba de este cuerpo. Por lo tanto, la distribución de masa tiende a irse más hacia abajo. En este punto sería el centro de flotación, que es donde actúa el empuje, la fuerza boyante, que hemos mencionado anteriormente. Bien, entonces este sí debería estar justo en el centro del cuerpo, ¿verdad?, porque estamos hablando del volumen de fluido desplazado y en este caso estamos considerando que la densidad del fluido no cambia, o sea que es homogéneo, es una densidad homogénea. En cambio, la distribución de masa en este sólido no es homogénea, ¿verdad?, porque como que hay mucha masa concentrada aquí y muy poca acá arriba. Entonces, por eso es que el CG se ha desplazado. Bien, si yo le doy acá una perturbación a este cuerpo, por ejemplo, le doy un empujoncito aquí, lo que va a suceder es que se va a ladear de esta manera. Pero si ustedes observan la fuerza, cómo está actuando acá, la fuerza de flotación y el peso,
generan un torque, ¿verdad? Esta fuerza trata de mover el cuerpo para acá y el peso trata de moverlo para acá. Entonces, eso genera un par de torsión, que en este caso es un par de torsión restaurador y hace que este cuerpo regrese a su posición original. Por eso decimos de que aquí es estable y se cumple el hecho de que el centro de gravedad está abajo del centro de flotación. Por lo tanto, consideramos de que esto es estable. ¿Ya? Bien, en el otro caso, tenemos un cuerpo que está en una condición inestable. Acá he dado vuelta a este mismo cuerpo, ¿verdad? La masa ahora se encuentra en la parte de arriba, la distribución de masa, como les decía, no es homogénea en este cuerpo y por lo tanto el CG se mueve hacia arriba, ¿verdad? El CB sigue estando en la misma posición que en el caso anterior, pero ahora cuando yo genero una perturbación acá, este cuerpo se ladea de esta manera, las fuerzas siempre actúan de manera vertical sobre los mismos puntos, pero acá esta fuerza de flotación genera un torque hacia allá, la del peso trata de generar un torque hacia acá, y eso genera un par de torsión desestabilizador. Lo que pasa aquí es de que este cuerpo va a tender a moverse en este sentido. Es decir, ya no regresa a su posición de equilibrio, sino que se da vuelta totalmente. Entonces decimos que es inestable y justamente ¿verdad? El criterio de estabilidad que estamos observando acá se cumple. ¿Verdad? Decimos que el CG ahora está arriba, ¿verdad? O sea, es contrario a lo que se está diciendo acá. Por lo tanto, debe considerarse inestable. Bien, el siguiente caso es para cuerpos flotantes. Y en este caso, ¿verdad? El centro de flotación cambia a medida que el cuerpo va girando. En un inicio, ¿verdad? Podemos tener acá esta especie de barco, ¿verdad? El centro de flotación está acá para el volumen que tenemos acá, volumen de fluido desplazado, que sería todo esto, pero cuando el barco se ladea un poco, el volumen de fluido desplazado cambia tanto de forma, aquí, ¿verdad? Como en su centro, la posición de su centro de flotación. Ahora el centro de flotación se ha movido un poquitito para acá, ¿verdad? Claro, porque ahora hay más masa de este lado que masa de este lado, entonces se ha movido un poquito para acá. Bien, otro punto interesante aquí es que el eje vertical del cuerpo cuando está en su condición de equilibrio, en la posición de equilibrio es este. Luego que se ha ladeado un poco, pues ese mismo eje vertical sería este que pasa por aquí, ¿ve? Sería este sería el mismo eje vertical. Entonces, al proyectar, ¿verdad? Esa línea de eje vertical que estaba originalmente en su posición de equilibrio e intersectar con la nueva línea de acción de la fuerza de flotación, ¿verdad? Que es esta que está acá, se cortan, ¿verdad? Se intersectan en un punto. Este punto es el que se conoce como metacentro, ¿verdad? Entonces, el cuerpo se considera estable cuando el centro de gravedad, que es el que está aquí, se encuentra por debajo del metacentro, que es el punto que está acá y que hemos determinado de manera gráfica en este caso. Por eso le he puesto aquí método gráfico. Entonces, en este caso el cuerpo es estable, ¿verdad? El cuerpo sigue siendo estable porque el centro de gravedad está por debajo del metacentro. Entonces, lo que va a ocurrir es que este peso del barco que está actuando para acá y la fuerza de flotación que está actuando para acá generan un par de torsión estabilizador que hacen que el barco regrese a su posición original, ¿verdad? Eso es lo que sucede acá. Bien, el metacentro, lo pongo acá abajo, de todas maneras, es la intersección entre el eje vertical del cuerpo cuando está en su posición de equilibrio con la línea vertical que pasa ahora por la nueva posición del centro de flotación, que es lo que estábamos mencionando. Esta es la línea de acción del centro de flotación en su nueva posición y esta es la línea del eje vertical que estaba en su condición inicial. La intersección de esto pues me da el metacentro, como habíamos dicho. Bien, pero hay otra forma también de poder determinar si un cuerpo flotante se encuentra en equilibrio, perdón, en una condición estable. Y es a través de un método analítico. Y para eso vamos a necesitar esta distancia que está indicada aquí, MB. MB es la posición del centro de flotación más esta distancia, ¿verdad? Para llegar al metacentro. O dicho de otra forma, sería la diferencia entre la posición del metacentro menos el centro de flotación. Si yo colocase por acá un nivel de referencia, ¿verdad? Por ejemplo, puedo poner aquí nivel de referencia, ¿verdad? Podría medir aquí una distancia YCB, que sería la Y del centro de flotación,
y podría medir una distancia para el Y del metacentro. ¿Ya? Aquí sería una Y del metacentro, ¿no? Y entonces esta distancia MB me podría servir, ¿vea? Para determinar la Y del metacentro. Entonces yo diría la Y del metacentro sería igual a la Y del centro de flotación más la distancia MB. Y esta es la base para el método analítico. Luego yo comparo la Y del metacentro con la Y del centro de gravedad y dependiendo si la Y del metacentro es mayor o es menor que la del centro de gravedad, yo defino si este cuerpo flotante es estable o no. Quizás solamente antes de pasar a la siguiente diapositiva, indicar aquí este cuerpo es flotante porque una porción de su cuerpo se encuentra sobre la superficie libre del fluido. Entonces, esta porción está sobre la superficie libre del fluido. Bien, entonces veamos el método analítico en base a lo que les he explicado aquí. Bien, entonces el método analítico se basa en esto que ya les expliqué anteriormente. ¿Ya? El MB es una distancia que todavía no hemos definido, pero lo hago justo ahorita. El MB se calcula como la inercia de la, digamos, de la figura, sí, de la figura voy a llamar, que se genera en la superficie libre del fluido dividida entre el volumen de fluido desplazado por el cuerpo. Entonces, quizás esta inercia se calcula de una manera quizás un poquito, diría rara, ¿verdad? Pero lo voy a tratar de explicar aquí. Si imaginamos que tenemos el cilindro siempre, vamos a ver, seguimos con el cilindro. Tenemos un cilindro, ¿no? Y este cilindro se encuentra sobre un fluido. ¿Verdad? Está aquí, ¿verdad? Una parte está sobre el fluido, ¿verdad? Y digamos que este es el fluido, ¿no? Entonces, aquí está. Esto está en el fluido, pero está flotando. Esto tiene que ser para cuerpos que están flotando. Bien, si yo quitara mágicamente este cilindro del fluido, ¿qué va a dibujar sobre la superficie del fluido? ¿Qué va a quedar dibujado sobre la superficie del fluido? Entonces, yo quito este cilindro, aquí va a quedar un hueco, digamos, vacío de donde estaba el cilindro, del volumen de fluido que ha desplazado. Pero, ¿qué figura se va a dibujar sobre la superficie plana del cilindro? Tendría que ser una especie de círculo. ¿Verdad? Imagínense que ahora no es un cilindro, sino que ahora es un cubo. Digamos, tenemos un cubo, ¿verdad? Que está flotando también sobre la superficie de un fluido. Digamos, aquí está el fluido. Entonces, cuando yo saque ese cubo del fluido, lo que se va a dibujar en la superficie va a ser un cuadrado, ¿verdad? Y abajo va a estar el hueco, pues donde había estado desplazando el fluido este cubo. Si yo tengo, por ejemplo, un cono, ¿verdad? Si yo tengo un cono como esto de sorbete, ¿verdad? Y está flotando también sobre el fluido, cuando yo lo saque mágicamente y deje este volumen de fluido desplazado, ¿verdad? Lo deje como un hueco que se va a dibujar sobre la superficie, ¿verdad? Debería de ser también una especie de círculo. Quizás un caso más complicado, ¿verdad? Podría ser el de un cilindro hueco. Digamos que tenemos un cilindro hueco, ¿verdad? Tenemos un cilindro hueco, por ejemplo así. Este sería el cilindro hueco como una especie de rollo de papel higiénico. Es un cilindro hueco que tiene acá una cavidad, ¿verdad? Y esto es sólido. Ahí este está flotando también en un fluido. Cuando yo quite este cilindro, ¿m? Imaginen que el hueco está lleno de agua, ¿verdad? O sea, agua ha entrado por el agujero que está en la parte inferior, ¿verdad? Y ha llenado de agua, pues, la cavidad que está sumergida, ¿verdad? O sea, toda esta parte de aquí está llena de agua. Entonces, cuando yo quite este cilindro hueco del fluido, en la superficie se debe de dibujar una especie de anillo, ¿verdad? Una especie de anillo. O sea, aquí adentro va a haber fluido, aquí afuera va a haber fluido, pero en este anillo va a quedar el hueco. Entonces, esta es la figura que se va a dibujar en la superficie. Sí, fíjense, si el lado de abajo estuviera sellado, si aquí abajo estuviera sellado, de tal manera que no permita que entre agua, entonces el hueco
estaría vacío, ¿ya? No habría fluido ahí. Y cuando yo quite este cilindro hueco del fluido, entonces lo que me va a dibujar es un círculo, ¿ya? Un círculo con un diámetro igual al diámetro externo de este cilindro hueco, ¿ya? Debería de ser igual a este diámetro, ¿de acuerdo? Porque no ha entrado fluido, porque yo lo tapé de abajo, entonces no hay fluido acá adentro, ¿ya? Como en el caso anterior, ¿no? Que no hay nada, solo afuera. Bien, entonces estas figuras que he dibujado sobre la superficie libre del fluido son las que yo ocupo para poder calcular su inercia, ¿ya? Es el momento de inercia mínimo de una sección horizontal del cuerpo tomada en la superficie del fluido, que son las que les he explicado anteriormente. Entonces, al final, si la Y del metacentro es mayor que la Y del centro de flotabilidad, el cuerpo es estable. De lo contrario, es inestable. ¿Ya? Y entonces, y esos son los criterios, ¿verdad? Esos son los criterios de estabilidad. Y pues estas son las tablas que aparecen en el libro de Mott. Este es del apéndice L de Robert Mott. ¿Ya? En esta tabla aparecen las inercias para diferentes áreas. Entonces, si se dibuja en la superficie un cuadrado, pues la inercia, la I, que hemos visto anteriormente, pues va a ser igual a h cuarto dividido entre 12, donde h está aquí indicado es la longitud de uno de los lados del cuadrado. Si es un rectángulo, se calcula con esta ecuación. B por h cubo entre 12, donde B sería esta longitud y h sería esta otra longitud. Si es un triángulo, se calcula como B por h cubo entre 36. Y aquí está indicado quién es h y quién es B. Luego tenemos por acá el de un círculo. El de un círculo sería pi por diámetro a la cuarta entre 64. El del anillo que habíamos hablado anteriormente, pues sería pi por diámetro a la cuarta, diámetro mayor, menos el diámetro menor a la cuarta entre 64. Ustedes pueden terminar de ver ahí los demás momentos de inercia, las demás fórmulas para los momentos de inercia en la tablita del libro de Mott. Esta creo que es de la sexta edición, pero igual pueden encontrarla en la séptima edición. Bueno, y esta es la última tablita que les quería mostrar antes del ejercicio. Aquí están los centroides. Aquí dice distancia al centroide. El centroide es el punto geométrico justo en el centro de la figura. Entonces, es el que nosotros lo llamamos como el centro de gravedad. O sea, que aquí nos dicen dónde se ubica el centro de gravedad o el centro de flotación para el volumen de fluido desplazado. Entonces, si es un cubo, este debería de estar justo en el centro de gravedad o el centro de flotación. Y ustedes observan que aquí nos da la distancia y, en este caso con respecto a la cara inferior del cubo, entonces me dice que esta y es h medios, desde cualquier cara, o sea, este punto está justo en el centro. Para el caso de un prisma, bueno, aquí está, sería B medios, H medios o G medios, dependiendo de qué cara yo estoy utilizando como nivel de referencia. O aquí si es esta cara de aquí, entonces va a estar a H medios. Si es un cilindro, pues va a estar a H medios, como lo indiqué. El centroide estaría justo en el centro, aquí. ¿Verdad? Justo pasando por una línea que atraviesa el cilindro a una altura de H medio, que es lo otro que habíamos mencionado. H medio. Entonces es lo que aparece ahí. H medios. Es esto que está aquí. Si es que una pirámide, bueno, va a estar a H cuarto. Si es un cilindro hueco, va a estar a H medios. Si es una esfera, va a estar a D medios. Si es una semiesfera, este es otro caso un poquito más complicado que yo les decía. La Y se mide desde acá, se mide como en referencia la parte plana, y me dice que está un poquito para abajo aquí, y a una distancia de 3 veces el diámetro dividido entre 16. Si es un cono, vea, la distancia del centroide se está midiendo con respecto a esta parte plana, ¿ya? Poco para abajo, y me dice que es h cuartos. ¿Ya? Entonces, pero yo puedo cambiar los niveles de referencia. Por ejemplo, en esta semiesfera, ¿ya? Yo podría poner un nivel de referencia que fuera este, ¿ya? Y cambiar la distancia. ¿Ya? Mott me dice esta y, pero yo quiero esta otra que está aquí. ¿Ve? Yo quisiera medirlo con respecto a esta y. ¿Ya? Entonces yo lo hago. ¿Ve? Yo sé que esta distancia es el radio, ¿ve? El radio de la semiesfera, le resto la y que tengo aquí y entonces me va a dar esta distancia que va a estar dada
acá, vean, con respecto a este nivel de referencia. Y así podría cambiar el nivel de referencia de otras figuras. Bien, entonces el ejercicio es este, vea, un recipiente para llevar a cabo un experimento espacial tiene un cilindro hueco en la parte superior y un hemisferio sólido en la inferior, es decir, una semifera. ¿Cómo se aprecia en la figura? Suponga que el recipiente flota apenas, ¿verdad? O sea, está flotando justo en la superficie libre de fluido con toda la semifera sumergida y que su centro de gravedad está a 0.65 metros de la parte superior. ¿Tendrá estabilidad en esa posición? Bueno, entonces en este caso, ¿verdad? Las dimensiones están dadas acá. ¿Verdad? Hay un diámetro interior y hay un diámetro exterior del cilindro hueco. El cilindro hueco sería todo esto que está aquí. ¿Verdad? Este sería el cilindro hueco y esto es la semifera. El agua, ¿verdad? Estaría más o menos por acá, justo, ¿verdad? Tocando la superficie superior del cilindro, sin que haya agua que entre en este hueco. ¿Verdad? Entonces, y el CG me dice que está a 0.65 metros, perdón, metros. O sea que estaría más o menos a una distancia por acá. Este sería mi CG, ¿verdad? A una distancia de 0.65 metros. ¿Verdad? Ok, bueno, entonces la solución del ejercicio también se las dejo en un videito en Sakai, ustedes pueden verla ahí tranquilamente, ¿verdad? En este caso estamos hablando de un cuerpo que está totalmente sumergido y por lo tanto vamos a utilizar ese criterio de estabilidad como ustedes lo van a poder observar en la solución del ejercicio. Bien, entonces nos quedamos hasta acá y en la siguiente clase vamos a ver la parte, bueno, de fluidos en rotación y probablemente un ejercicio adicional sobre esto del concepto de estabilidad. Gracias.